Bueno, pues buenas tardes, prácticamente ya, no es todavía la 1, pero buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo, un año más, gracias por acompañarnos. También hay algunas personas que nos pueden seguir online porque hemos proporcionado un enlace de Zoom, así que bienvenidos a todos. Y bueno, pues un año más, por tercer año, celebramos este ciclo que denominamos El genio femenino que cambia el mundo. Este es un ciclo que organizamos en colaboración desde el Instituto de Estudios de la Familia, en colaboración con el Instituto de Humanidades, con Pastoral, con la Unidad de Igualdad, un conjunto de institutos y departamentos que organizamos este acto, utilizando, yo creo que la expresión afortunada de San Juan Pablo II, el genio femenino. El genio femenino del que él fue un gran impulsor, como sabéis, y que escribió una preciosa carta a las mujeres, y también la Mulieris Dignitatem. Y de ahí entresacamos, cuando iniciamos este ciclo, en su primera edición, pues pensamos que era una edición, como os digo, un título afortunado, ¿no? Que luego hemos subtitulado Con grandes mujeres de la historia. Este ciclo se enmarca, además, este año, y eso sí que es una novedad, en lo que hemos denominado Semana Universitaria, una semana que desde el CEU pues hemos querido hacer una propuesta distinta a lo que venimos escuchando. Por eso hemos titulado a esta semana Por una feminidad distinta y hacia una reconstrucción de la mujer, frente a todo lo que venimos oyendo culturalmente, en noticias, socialmente, pues desde aquí, como parte de una reflexión universitaria y una propuesta para pensar juntos, pues proponemos en esta semana, y en esta semana pues está habiendo distintos actos. Ayer hubo uno en Montepríncipe que titulamos Mujeres que dan vida. Hoy tenemos de grandes mujeres de la historia, y mañana tenemos un café coloquio entre profesoras y alumnas, que están invitados también hombres, pero lo hemos titulado Café Coloquio, con la pregunta de si nos representa el feminismo de hoy, y es, pues entre otras cosas, de lo que vamos a hablar. Con eso, pues quiero invitar a todos y trasladar también, bueno, pues lo que supone esta semana, ¿no? El pensar de una forma universitaria con una propuesta distinta, y creemos que muy bonita. Por eso, desde hace años nos venimos pues atreviendo a dibujar a grandísimas mujeres, ¿no? Haciendo memoria, porque creemos que es muy bueno hacer memoria, mirar esas mujeres, esas grandes mujeres de la historia, recordar sus figuras, ver qué nos dicen hoy, y ya os digo, es el tercer año, y nos hemos atrevido a dibujar en otros años, ni más ni menos que, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús o a Isabel la Católica, entre otras. Así que, pues, este es el sentido de este acto. Nos convoca, por tanto, la memoria y la actualidad de las 4 mujeres que ahora voy a deciros, y voy a pasar a presentar a los profesores que me acompañan, y por eso pues me estoy muy bien acompañada en esta mesa, y voy a presentaros a los profesores que van a empezar a dibujar a estas 4 mujeres que nos proponemos este año. Vais a tener detrás la ilustración de la foto, imagen de ellas, para que, bueno, pues ver su memoria y su imagen. Y empezamos quiero dar las gracias a la universidad, que nos permite organizar este acto, y a todos los institutos que colaboran, y también un agradecimiento muy especial pues a estos queridos profesores de la casa, que voy a empezar a presentaros y que nos acompañan, que siempre nos dicen sí, que algunos repetimos en pedirlo, y que son pues colaboradores del Instituto de la Familia, de Pastoral, del Instituto de Humanidades, y profesores, yo creo que muy queridos todos ellos en nuestra casa. Así que yo creo que también los que asistís tenéis el privilegio de poder escucharles, y nosotros desde la organización pues el agradecimiento. Pues para empezar, os voy a presentar a todos y luego ya voy dando la palabra a cada uno de ellos. En primer lugar os presento a Marga Baldón, que es profesora de Historia Antigua, es doctora en Historia, y tiene sus líneas de trabajo, para que los que no la conocéis, aunque me consta que hay algunos alumnos suyos aquí, pues son la diplomacia en el mundo antiguo y los ritos de guerra y de victoria en el mundo heleno. Ella es directora de la revista Gladius,
y ha sido colaboradora en antiguas ediciones también de este mismo ciclo. A Mar, cuando buscamos una mujer antigua, pues le pedimos a Mar, y esta es la segunda vez que participa, así que te agradecemos mucho, Mar, que nos acompañes. Y Mar nos va a dibujar, nos va a hablar de la figura de Egeria. Enseguida le doy la palabra. Por otro lado, nos acompaña aquí a mi lado Giovanni Colomati, que es profesor... Colamati, perdóname. No pasa nada. Ha pasado muchas veces, no pasa nada. Ya estoy acostumbrado. Pues disculpa, profesor de Historia, es doctor con mención internacional, es de nacionalidad italiana y ha defendido una tesis doctoral en cotutela desde la Universidad de La Sapienza, dirígeme Giovanni, con la Universidad San Pablo CEU. Sus líneas de estudio son la monarquía hispánica y anglosajona y la idea de imperio en la Alta Edad Media. Así que muchas gracias también, Giovanni, por acompañarnos, y él nos va a hablar de Juana de Arco. Por otro lado, aquí a mi izquierda tengo a Ondina Vélez. Ondina es médico y compatibiliza la medicina, el ejercicio de la medicina en la sanidad pública, y es profesora de nuestra universidad también, es doctora en medicina. Y Ondina ha trabajado mucho en temas relacionados con sexualidad, con aborto, con salud sexual y reproductiva. Es una gran colaboradora nuestra del Instituto de la Familia, le pedimos también muchas cosas y le hemos pedido ni más ni menos que nos dibuje. Hemos oído hablar últimamente mucho de la figura de Isabel Zendal con la creación del hospital, y entonces le hemos pedido a Ondina, como médico, pues que nos hablara de la figura de Isabel Zendal. Y por otro lado, pues tenemos por último al profesor Elío Gallego. El profesor Elío Gallego es catedrático de Filosofía del Derecho, es director del Centro Cefas, que la semana pasada pues hemos tenido aquí un gran congreso dedicado a Europa y a la renovación cristiana de Europa, que se ha dirigido desde Cefas. Y el profesor Elío Gallego tiene muchas publicaciones sobre diferentes temas, os leo algunas de ellas, sobre representación y poder, sabiduría clásica, libertad política, tradición jurídica y derecho subjetivo, estado de disolución, autoridad y razón, son algunos de los títulos. Y me consta que a Elío pues le hemos pedido una figura que le va a apetecer mucho dibujar, que es Hannah Arendt. Así que, como veis, pues bueno, estoy extraordinariamente acompañada para este acto, y sin más y con el agradecimiento a todos, pues doy la palabra a Mar. Luego quizá ellos nos van a hacer pues un dibujo de cada figura, y quizás si nos da tiempo vamos viendo después pues si os apetece preguntar, entrar en coloquio, vemos luego cómo vamos de tiempo. Así que muchas gracias a todos, y Mar, tienes la palabra. Voy a hablar de una mujer, Egeria, que quizá no es muy conocida, y creo que no es muy conocida para los que estáis aquí, y luego contar en 7 minutos, que es lo que voy a hablar, espero no pasarme más tiempo, hablar del viaje y la vida de una mujer, un viaje que duró casi 4 años, va a ser un poco complicado, pero vamos a intentar. Voy a partir, contaros que en el año 1844, en Arezzo, en Italia, el erudito Gianfrancesco Gamurrini encontró un códice que contenía un itinerario incompleto en el que una mujer describía con bastante detalle parte de su viaje por Oriente Próximo, además de la liturgia que se practicaba por aquellos lugares. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era esta autora? Seguramente los que han tenido la suerte de ir a Tierra Santa han oído hablar de esta singular mujer y de su viaje, pero en general es bastante desconocida para nosotros, especialmente para nosotros que somos españoles, no la conocemos mucho. Hoy sabemos con certeza que se llama Egeria, que nació en el siglo IV en la Hispania romana, en la provincia de la Galaecia, en el extremo occidental del mundo conocido entonces. Entre las mujeres de la aristocracia romana se puso muy de moda en el Bajo Imperio visitar los santos lugares descubiertos y popularizados por Santa Elena, la madre del emperador Constantino el Grande. Y al igual que Egeria, sabemos que otras mujeres romanas hicieron este viaje a los lugares santos, como Paula de Roma, Melania la Mayor, Melania la Joven, 3 mujeres de la nobleza romana que renunciaron a sus riquezas y adoptaron una forma de vida ascética en Tierra Santa. Pero Egeria fue la única que escribió su viaje. Por tanto, se puede decir que es el primer relato de viajes de una peregrina hispana. Es casi el primer relato de viajes que tenemos, ¿no? Este viaje lo hizo entre los años 381 y 384, al final del siglo IV. Emprendió, por tanto, un viaje muy largo
Sabemos que viajó, porque nos lo dice ella, a lomos de caballo, en barco, a pie, muchas veces acompañada de lo que ella dice, un séquito de algunos santos varones, presbíteros, diáconos y algún obispo. Se sabe que visitó los santos lugares, Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia, Asia Menor y Constantinopla. Atravesó el sur de la Galia, el norte de Italia, cruzó en barco el mar Adriático y llegó a Constantinopla, la capital del Imperio de Oriente, en el año 381. Seguramente allí se preparó para el viaje que le llevaría a Tierra Santa. Desde Constantinopla partió a Jerusalén, visitó Jericó, Nazaret y Cafarnaún. Y un año después, desde Jerusalén, partió hacia Egipto, visitó Alejandría, Tebas, el Mar Rojo. Bueno, pues el mapa es Sinaí, visitó luego Antioquía, Edesa, Mesopotamia, Siria, hasta que luego regresó a Constantinopla. Escribió estas impresiones de su viaje en un libro que llamamos Itinerarium ad Loca Santa. En realidad es un conjunto de cartas dirigidas a sus amigas. Sí, esto lo escribió para unas amigas. De hecho, ella las llama señoras y hermanas, dominae sorores, lo que hace pensar que Egeria pertenecía a una comunidad religiosa. De hecho, a veces se la llama la monja Egeria, aunque este concepto no existía todavía en este momento, pero es muy probable que perteneciese a algún tipo de comunidad religiosa. Ella escribe en estas cartas a estas hermanas y señoras de forma muy minuciosa y muy detallada, llena de anécdotas y curiosidades. Describe, por ejemplo, cómo viajaba, pues eso, con el caballo, por la vía Augusta, por la vía Domitia, por la vía Flavia, cómo se alejaba en las mansio, las típicas casas de postas romanas, cómo se alojaba también acogiéndose a la hospitalidad de los monasterios de Oriente, que eran bastante importantes en este momento, no tanto en Occidente. Y narra también, desde luego, las dificultades con que se encontró al pasar por paisajes y regiones inhóspitas. Sin duda, no era un viaje fácil, especialmente para una mujer de aquella época. Es cierto que iba acompañada y que llevaría algún tipo de salvoconducto para transitar por determinados lugares, pero no era un viaje fácil. Y ella lo describe muy bien, incluso cuando escala montañas. Voy a leer, pasajillos que son, es que además merece la pena leerlo. Cuando está en el monte Sinaí, aquí dice claramente lo complicado que es subir al monte Sinaí, y lo dice, estas cimas solo se pueden conquistar a costa de ingentes esfuerzos, ya que no puedes ascender poco a poco y dando rodeos en línea de caracol, como suele decirse, sino que tienes que subir directamente como por una pared y descender igualmente en línea recta a cada uno de aquellos montes antes de llegar al pie mismo de ese promontorio que se alza en medio de todos y al que se llama Sinaí. De modo que, cumpliendo la voluntad de Cristo nuestro Señor, reconfortada con las preces de los santos hermanos que me acompañan, proseguía adelante no sin grandes fatigas, ya que tenía que ascender a pie, pues no era posible continuar sobre el caballo. Pero el cansancio apenas hacía mella en mí, y si no acusaba la fatiga, ello se debía, en buena medida, a que al fin veía cumplirse mi deseo, según la voluntad divina. De manera que hacia la hora cuarta ganamos la cumbre de aquella montaña santa de Dios, el Sinaí. Como han visto, en este cuaderno de viajes redacta con bastante naturalidad y con expresiones sencillas en un latín vulgar y coloquial que se hablaba entonces, y revela que era una mujer verdaderamente piadosa, porque esto es lo que realmente le movió a hacer y le decidió hacer este viaje, porque habla también de cómo asiste a ceremonias, describe la liturgia con todo detalle, pero al mismo tiempo una mujer decidida, una mujer valiente y sin duda una mujer viajera en el sentido más pleno de la palabra, porque es propio del viajero el ansia de saber y la curiosidad. Y ella en algún momento se describe a sí misma: yo, como soy muy curiosa, empecé a preguntar. Era una mujer curiosa. Una de las muchas anécdotas, porque refiere muchas anécdotas, dice que el obispo de Segor le sugirió visitar el lugar donde se encontraba la mujer de Lot, convertida en estatua de sal, tal y como relata la Biblia. Egeria escribió a sus amigas, palabras textuales: «Creedme, venerables señoras, cuando nosotros inspeccionamos aquel paraje, no vimos la estatua por ninguna parte. No puedo engañaros». Vamos, que no nos vamos a engañar, que no vio ninguna estatua de sal, y lo dice claramente: aquí no hay ninguna estatua de sal. Bueno, para ir acabando, porque quiero que mis compañeros describan a estas mujeres con historia, el itinerario está incompleto, no ha llegado completo hasta nosotros, y entonces no sabemos realmente qué le pasó a Egeria, no sabemos cuándo murió, no sabemos si regresó a Hispania o se quedó por aquellos santos lugares, como muchas mujeres hacían. Sabemos que en marzo del 384 partió hacia Constantinopla,
visitando algunas tumbas de mártires y monasterios a lo largo de Mesopotamia y Siria. Y las últimas palabras de Egeria en su itinerario están escritas en Constantinopla y dicen así, y también voy a leerlo porque es bastante sugerente, las últimas palabras son bastante sugerentes. Desde este lugar, Constantinopla, señoras mías, luz de mi vida, mientras despachaba estas letras a vuestra caridad, ya abrigaba el propósito de, en nombre de Cristo nuestro Señor, viajar hasta el Asia, concretamente a Éfeso, para venerar el sepulcro del santo y bienaventurado apóstol Juan. Ahora bien, si después de eso sigo con vida, si puedo llegar a conocer otros lugares, yo misma en persona, si Dios se digna otorgármelo, daré cumplida cuenta a vuestra caridad. Y si otros planes se apoderan de mi ánimo, os lo haré conocer a través de estas cartas. Por vuestra parte, señoras mías, luz de mi vida, dignaos tenerme en vuestra memoria, tanto si continúo dentro de mi cuerpo como si por fin lo hubiese abandonado. En definitiva, creo que estas últimas palabras de Egeria, en este relato de viaje, en estas cartas, creo que revelan claramente que era una mujer singular en su tiempo. Hablamos del genio femenino que cambia el mundo. Yo creo que lo que cambió a Egeria fue este viaje, ¿no? El viaje excepcional, es lo que realmente la transformó, ¿eh? Y ella nos lo ha transmitido a través de este relato, a través de estas cartas. Y yo recomiendo que quien vaya a Tierra Santa, ahora, cuando pueda, se lea previamente el relato de Egeria, o incluso lo lleve como guía de viaje, que seguro que nos va a ayudar mucho. Y ya para simplemente acabar, 3 siglos después de la vida de Egeria, un abad, Valerio del Bierzo, escribiendo unas cartas a sus monjes, puso a Egeria como un modelo de mujer fuerte, decidida, piadosa, y se lo ponía como modelo a los monjes a los que escribía. Y él escribía: la bienaventurada Egeria, con la llama del deseo de la gracia divina, con el sustento de la majestad del Señor, emprendió un largo periplo por todo el orbe, con todas sus fuerzas y con un corazón intrépido. Por tanto, una mujer bastante intrépida. Y ya para terminar, pues eso, recomiendo que leáis el itinerario de Egeria, que se lee muy fácil, la verdad es que es un libro pequeño y bastante fácil de leer. Este libro de Mujeres Viajeras de la Antigüedad, que también no solamente, y Egeria no fue la única, y luego incluso yo sabéis que siempre recomiendo novelas. Hay una novela de Ana Muncharaz, El viaje de Egeria, una novela preciosa, por cierto, muy bonita y muy recomendable, que recoge muy bien el espíritu de esta mujer. Pues muchas gracias. Bueno, como tenemos poco tiempo, pocos minutos, y como Juana de Arco, con respecto, es un poco más conocida que Egeria, en este caso, o sea, que pertenece a la cultura popular, a la cultura pop, realmente no voy a hablar de quién fue, sino más bien voy a poner otra pregunta, y es ¿quién es ahora, hoy, en 2022, Juana de Arco? Y vosotros me habéis pedido hablar aquí participar este ciclo sobre grandes mujeres de la historia, imagino también para ver si podemos sacar de alguna manera un ejemplo, ¿no?, de Juana de Arco para las mujeres de hoy en día. El problema es que si nos metemos un poco en el mundo de hoy, si nos metemos simplemente a hacer una investigación, una búsqueda online, nos daremos cuenta que Juana de Arco, lo siento mucho, excepcionaros, pero hoy en día no se considera un icono femenino, ya que en realidad Juana de Arco hoy en día es el nuevo icono de todo, sobre todo de la identidad transgender, no binary, o como he descubierto yo en estos días que no conocía, un nuevo tipo de identidad de género, supongo que sea una identidad de género, que es el crossdressing, es decir, el vestirse como la persona del otro sexo. Entonces, si leemos un poco de estos artículos que encontramos en los blogs, vemos como todos hablan de lo mismo. O sea, dan esta idea de Juana como una antepasada, ¿no?, como alguien que comenzó algo que hoy en día ha llegado a su culmen, y que claramente lo hizo en la Edad Media, que es la edad oscura por excelencia, con lo cual fue claramente, de alguna manera, este recuerdo de Juana como transgender o crossdressing ha sido borrado. Ella tuvo que hacerlo a pesar de la sociedad del tiempo, y que, por supuesto, otra cosa común a la mayoría de estas páginas, por supuesto, la Iglesia Católica, que, como sabéis, ha hecho de Juana de Arco una santa, de alguna manera ha hecho la vista gorda sobre todo el tema del vestirse, ¿no?, del hecho que Juana se vistiese como hombre. Ahora, como somos una universidad, la universidad es un lugar de saber y conocimiento y de búsqueda de la verdad,
es justo también hacer un poco de contexto y ir a estudiar. Yo no soy un experto en Juana de Arco, como habéis escuchado, yo me ocupo más bien de España y de Inglaterra. Para mí Francia de alguna manera es un campo de estudio nuevo, pero Juana de Arco es un personaje importante que todo historiador tiene que conocer, entonces me he puesto a estudiar. Y he visto que haciendo un poco de contexto, bueno, nada de todo esto es verdad, es cierto. Quiero decir que la historia de Juana es particular. Juana tiene dos procesos. El primer proceso es el proceso hecho por la mano de los ingleses, pensado con la intención de matar a Juana, o sea, mandarla a la hoguera. Y es un proceso claramente político y politicizado. Y sabéis, en esta ocasión, una de las acusaciones que se hace a Juana es justamente el hecho de haberse vestido como un hombre. Porque eso sí, Juana se vestía como un hombre. Y esto efectivamente en la Edad Media podía ser un problema porque había una serie de leyes, de las cuales si quieres más adelante hablamos, que son leyes de costumbres, se llamaban leyes suntuarias, que impedía a una mujer de vestirse como hombre, pero también impedía a un hombre cierta extracción social, por ejemplo, de vestirse de rojo, ¿no? O sea, es una cosa más bien de costumbre. La cosa interesante es que el segundo proceso que tuvo Juana fue ya después de muerta, cuando claramente el primer proceso tuvo éxito. El segundo proceso fue el proceso querido por el rey de Francia y por el Papa, Calixto III, por cierto, uno de los dos papas españoles. Y Calixto III quiso revisar el proceso anterior para saber si se había aplicado bien o no el derecho canónico y claramente se descubrió que el primer proceso quedaba totalmente invalidado. Y la cosa interesante es que ya en las actas de ese segundo proceso, que a diferencia del primero recoge muchísimos más testigos, muchísimas más deposiciones, queda claro que el hecho de que Juana se haya vestido de hombre y luego haya llevado armadura, no en ninguna manera era visto por la Iglesia del tiempo, estamos hablando de la media del siglo XV, como un problema. De hecho, y a mí esto me gusta de alguna manera subrayarlo, cuando Juana será santificada, y Juana será santificada mucho después, Juana fue santificada en 1920, es decir, hace 100 años, o sea, hace nada. Esta cosa del vestirse en realidad sigue estando presente en el personaje Juana Santa, Santa Juana. Yo tengo aquí, no lo voy a leer porque es largo claramente, pero la carta apostólica con la cual Benedetto XV, que para entendernos es el Papa de la Primera Guerra Mundial, el Papa del tremendo exterminio, ¿no? Inútil exterminio, como llama la Primera Guerra Mundial, también es el Papa que canoniza a Juana de Arco. Y aparece bien 3 veces el hecho de que Juana se hubiese vestido de hombre. Y la cosa no es condenada por la Iglesia, sino que en realidad se da una explicación al por qué Juana se viste de hombre. Y con esto luego voy cerrando, pero durante el primer proceso, el proceso decimos injusto, el proceso inglés, como sabían los jueces ingleses de que no tenía una auténtica autoridad eclesiástica porque no eran un tribunal eclesiástico canónico, decimos así, decidieron utilizar el ataque a la cuestión del vestuario como cuestión puntual. De hecho, hay un momento donde se le pide a Juana abiurar, firmar una abiura, ¿no? Una renuncia, decir que todo lo que había dicho era falso. Y en esta renuncia, que se obliga a firmar bajo tortura, hay que decirlo, en esta renuncia pone por escrito claramente que Juana no puede volver a vestirse como un hombre, se tiene que vestir como una mujer. Juana, bajo tortura, firma y la mandan en la cárcel, la condena a cárcel perpetua. Después de 5 días, bueno, a lo mejor una semana o así, pocos días, Juana vuelve a vestirse como un hombre. Y por esto la llevan, y dice que la abiura que le habían hecho firmar era un falso, que le habían pedido bajo tortura. Y sabéis por qué Juana vuelve a vestirse como un hombre. Esto lo dicen las actas del segundo proceso, el proceso que invalida el primero, y lo repite Benedicto XV, 500 años después, en la epístola con la cual la canoniza. Porque vestirse como un hombre para ella era la manera para defender su virginidad. No lo he dicho, pero Juana, antes de empezar a ser Juana, es decir, de meterse a la cabeza de las fuerzas francesas contra los ingleses, había hecho voto de castidad y de virginidad a la Virgen María. Y se había dado cuenta que era mucho más fácil sobrevivir dentro de un campo militar si te disfrazabas como hombre. Un poco porque los hombres te respetan más, en general. Al fin y al cabo es siempre la Edad Media. Y en segundo lugar, porque esto le permitía preservar su virginidad. Entonces, la cosa interesante, ¿cuál es? Que hoy en día se nos presenta una imagen de Juana como una mujer, como, no sé si yo diría una mujer, como una persona que vive, ¿no?, en una sociedad que le impide ser lo que quiere ser, que no es ser mujer en este caso, sino ser crossdressing, no binary, porque esto es el icono actual.
Sin embargo, lo que parece claro desde el principio es que ella quería vivir su virginidad, que en este caso hace de ella la mujer, fémina, y el hecho de vestirse de hombre servía para protegerlo. Y la cosa interesante es que esto dijo la Iglesia en 1456, es decir, unos 20 años después de la muerte de Juana, y esto dijo exactamente la Iglesia 400 años después, 500 años después, en 1920, cuando la canonizó. Y entonces, todo esto viene porque con Carmen hemos tenido un pequeño problema, porque al principio había esta imagen que veis detrás, como en el cartel, que imagen a mí me encanta, es una imagen del principio del siglo XX, 1909, el mismo año en que se beatificó Juana, por cierto, y es una Juana como todos nosotros la imaginamos, en armadura. Ahora, luego, por alguna razón, hemos cambiado la imagen y la imagen viene ahora de Juana sin armadura. Yo me he enfadado diciendo, no, Juana tiene armadura. Tiene que tener armadura. No hagamos que por... lo que yo digo es, tenemos mucho cuidado que por decir que nuestra Juana es diferente a la que se presenta actualmente, renunciemos al elemento básico de Juana. Juana es una mujer en armas. Y esto lo dice también, no lo voy a leer porque es un poco largo, pero el último párrafo, Benedicto XV, cuando dice, Juana es santa porque Dios le dijo de tomar las armas, tomó las armas y luchó con devoción, con fe y para claramente lo que era su país, en este caso, que era Francia. Pero nuestra Juana no es nuestra Juana, punto, porque tampoco quiero dividir el mundo en nuestro y no nuestro, pero Juana es una mujer en armas y el hecho de que sea una mujer en armas no la hace menos santa, todo lo contrario. Entonces, como yo he querido aprovechar de estos pocos minutos para ser extremadamente provocativo. Se me oye, ¿verdad? Bueno, pues también agradecer que me hayáis invitado a hablar de Isabel de Zendal. Isabel Zendal, una gran desconocida, hasta que Isabel Ayuso la propuso como titular del Hospital de Emergencias Isabel Zendal, en plena pandemia del año 2020. Lo cierto es que Isabel Zendal, yo ya conocía un poco de ella porque había visto la película de 22 ángeles, que precisamente esta imagen viene de esa película, creo. Es una película que os recomiendo, que se basa en un libro de Ángeles Custodio de Almudena Arteaga de 2010, pero simplemente si os fijáis las fechas nos hacemos una idea de que realmente Isabel Zendal, algunos sabréis un poquito de ella por estas nuevas historias que nos han contado, pero son muy recientes. Cuando yo vi la película Isabel Zendal en el año 2019, me parece, pensé, porque a mí en la carrera de medicina nadie me ha hablado de esta mujer. No solo nadie me ha hablado de esta mujer, sino que nadie me había hablado en la carrera de medicina de la expedición Balmis, que ahora hablaré de ella. Realmente es todo un descubrimiento como mujer española y también del papel de España en la historia de la humanidad. Por eso cuando me habló Carmen de hablar de Isabel Zendal pensé, pues me encanta, porque soy una admiradora de ella. Y para definirla diría primero que la podemos definir como mujer gallega, que yo también tengo orígenes gallegos, madre y enfermera. Son las palabras que definen a Isabel de Zendal y además desconocida. Ella nunca buscó ningún tipo de ser famosa. En ningún momento se imaginó que hablaríamos de ella pues, tantos años después. Sin embargo, es curioso porque mientras en España nadie sabíamos nada de Isabel de Zendal, ya en 1950 la OMS la declara primera enfermera en misión internacional. Y en México, en 1975, hay un premio Isabel de Zendal que se da todos los años a un mejor premio de investigación. Y en Puebla hay una escuela de enfermería, que también tiene ya muchísimos años, que lleva su nombre. Estos días, buscando historias de Isabel de Zendal, he entrado en esta escuela de enfermería y el lema principal de la escuela recuerda cómo era Isabel de Zendal: sacrificio sin esperar gloria. Y esto podría ser lo que define la figura de Isabel de Zendal. En España, no es hasta 1999, cuando un periodista investigador, en un programa que se llamaba ¿Quién foi?, en gallego ¿Quién fue?, empiezan a investigar historias de personas que no se saben ellas, sobre todo de huérfanos. Entonces, se entera de la historia de, al parecer, una rectora de un hospicio en Galicia que había tenido un papel muy importante en esa expedición de llevar la vacuna de la viruela a la otra parte del mundo. Empieza a investigar y es gracias a este periodista investigador como investigando, buceando en todos los archivos de las parroquias y de los hospitales de la iglesia del momento, podemos tener una idea, una visión de quién era Isabel de Zendal. Porque lo cierto es que el apellido Zendal es un apellido que los que venimos de esa zona de España ni nos suena.
Entonces había incluso un rumor de que no era española, sino que había tenido un padre inglés o que se había casado con un inglés. Nada más lejos de eso. ¿Quién era Isabel de Zendal? Pues es una gallega que nace en 1773, sí, en Órdenes, una pequeña aldeíta de La Coruña, que está entre La Coruña y Santiago de Compostela, en una familia de 9 hermanos, típica familia rural pobre de Galicia, como eran la mayoría de las familias gallegas hasta hace muy poco. Por eso Galicia decían, qué gran tierra que tiene tantos inmigrantes que van a América. En América decían eso de Galicia. ¿Cómo será de grande Galicia si aquí hay tantos gallegos? Y lo digo con orgullo gallego. Lo cierto es que Isabel de Zendal, de esta familia en la que murieron gran parte de sus hermanos al nacer, era una niña que sí que iba a la escuela parroquial a aprender. Iba a la escuela parroquial a aprender, están los registros parroquiales, pero cuando tiene 13 años muere su madre de viruela y la mandan a trabajar a La Coruña a una casa, como pasaba entonces y como ha seguido pasando hasta el siglo XX. En esta casa se dan cuenta de la gran calidad que tienen y la proponen para trabajar en el Hospital General de Caridad de La Coruña. Ella es madre soltera en 1783, con 20 años, pero eso no es impedimento para que la admitan a trabajar como aprendiz de enfermera. Todos estos datos son muy importantes porque muchas veces siempre se habla de la historia pasada como una gran discriminación de las mujeres. Las mujeres obviamente tienen un papel distinto a los hombres, pero Isabel era pobre, madre soltera y aún así entró a trabajar en el Hospital de La Coruña. Allí trabaja durante 7 años y es promovida para ser la rectora del hospicio, de la inclusa de La Coruña, en el año, perdonad, es que es 1800, porque al hablar igual se me van las fechas. En el 1800 se convierte en la rectora de una institución llevada por monjas, pero ella iba a ser la encargada de la administración y de ayudar a las monjas en el cuidado de los niños. Esta institución pues era una institución muy pobre, como todo, y además siempre en un momento de desamortización. Isabel se encuentra con un hospicio en el que todos los años entraban 1000 niños, más o menos 2 niños a la semana, de una ciudad de 20.000 habitantes, donde no tenían ni casi alimentación para dar a estos niños y tenían que pedir a familias que se llevaran a los niños para darles lactancia a las madres de las aldeas y así pagaban a estas madres. Era una manera de aportar cierto dinero a las familias y una manera, por otra parte, de que los niños tuvieran más salidas. Lo cierto es que estamos en pleno momento de la viruela. Durante el siglo XVIII morían en Europa 400.000 personas al año de viruela. La viruela ha sido una de las enfermedades infecciosas de mayor mortalidad en el mundo y no ha sido erradicada, según la Organización Mundial de la Salud, hasta 1980, es decir, antes de ayer. Se considera la viruela erradicada. Cuando se empieza a descubrir la vacuna de la viruela, que es la primera vacuna, había conocimientos de que había posibilidades de pasar la viruela y los que pasaban la viruela se quedaban inmunes. Y había intentos de virolización. Intentaban poner en contacto con personas ya con una viruela más leve, a ver si de esa manera tenían inmunidad. También intentaban, incluso los chinos, inhalando las pústulas de la viruela. Y decían, las mujeres por una fosa nasal, los hombres por otra fosa nasal. ¿Qué es lo que ocurría? Que en vez de darles un virus atenuado, lo que le daban era el virus vivo y se moría la gente. O sea, un desastre. Pero Jenner, un médico inglés, y creo que voy bien, es una historia llena de hombres y mujeres apasionantes, como esa historia que trabajan juntos. Jenner, un médico rural inglés, se da cuenta que las mujeres que ordeñaban las vacas y estaban en contacto con el virus de la viruela de las vacas eran inmunes a la viruela. Y cuando había epidemia de viruela en un pueblo, eran las mujeres que se postulaban como voluntarias para ir a cuidar a los enfermos de viruela. Pues precisamente observando este dato, estas mujeres cuidadoras de enfermos de viruela que no morían, pensó, debe ser porque este virus de la viruela que tienen las vacas es más leve. Y así comenzó la virolización, la primera vacuna, de ahí viene el nombre de vaca, porque viene de las vacas. Entonces, el primer niño al cual le pone y prueba fue un niño, el hijo del jardinero, que con 9 años
una lesión que tenía una de estas cuidadoras de vaca, como si fuera una lesión de viruela en la mano, pero no del virus de la viruela humano, sino del virus de la viruela de la vaca, que en las personas provoca una viruela mucho más leve, coge una secreción de la pústula y le hace un corte a este niño y se lo transmite. Pasa una enfermedad muy leve y al cabo de 10 días el niño está curado. No solamente demuestra esto, sino que además después le transmite el virus de la viruela humana y no muere. De esa manera, en el 1796 es aprobada esta vacuna como una vacuna verdadera para la viruela. 1796. ¿Cuándo se inicia el proceso en el cual tenemos a nuestra querida Isabel de Zendal? Pues solamente unos años más tarde, en el 1803, muy poquito después de que la vacuna de la viruela en Inglaterra sea reconocida como tal, Balmis, un médico cirujano español, convence a Carlos IV para que aporte fondos suficientes para llevar la vacuna de la viruela no solo a territorio español, sino a los territorios españoles ultramar, y llevar la vacuna de la viruela a América y a Filipinas. Es una gran expedición que se llama la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna o la Expedición de Balmis, y en esta expedición se transmite esta vacuna de la viruela hasta América. ¿Cuál era el problema? Que no se podía transmitir en ningún soporte no vivo. La vacuna de la viruela tenía que ir en personas vivas, porque al llegar a las zonas de calor moría. Era un virus vivo, atenuado, que había que transmitirlo, mantenerlo vivo. Se les ocurre que la mejor manera para transmitirlo es gracias a niños que no hayan pasado la viruela. Y es así como empieza esta gran expedición donde niños y mujeres, lo más, podríamos decir en aquel momento, lo vulnerable, pero por otra parte lo más preciado, transmiten el virus de la viruela hasta América. La expedición parte el 30 de noviembre de La Coruña en el María Pita, muchas mujeres que han influido en la historia, y estos 37 expedicionarios, de los cuales 22 son niños y hay una sola mujer, que es Isabel de Zendal, su encargo fundamental era velar por los niños, porque los niños tenían que llegar vivos. ¿Cómo transmitían el virus de la viruela vivo? Inoculaban a 2 niños el virus de la viruela, que los mantenían separados del resto de los niños y separados entre sí. A lo largo de 10 días desarrollaban la infección y en el 10º día, en una de las pústulas que tenían en el brazo, obtenían el virus de la viruela y se lo pasaban al siguiente niño. De esa manera consiguen transmitir el virus hasta América. Y muy importante el cuidado de los niños. ¿Cuál es el papel de Isabel? El cuidado exquisito de estos niños. Es muy bonito los textos que hay de cómo se programa esta expedición, cómo se cuida a estos niños. Cada uno tenía 6 camisas para el viaje, cómo se está registrado que se va a velar por los niños después, incluye Isabel de Zendal. Balmis lucha por los sueldos de sus empleados y los lucha ante la corona. También hay una carta redactada que lo previsto inicialmente no era suficiente, y así llega la vacuna a Puerto Rico el 9 de febrero. Desde Puerto Rico, más adelante, fue a Filipinas, un año más tarde, y desde Filipinas se extendió hasta China. Isabel de Zendal recorre hasta Filipinas cuidando posteriormente a 26 niños más, que son los que lo llevan hasta Filipinas. Se supone que 250.000 personas fueron vacunadas en esta primera real expedición filantrópica de la vacuna. Balmis, dicen algunos de los historiadores, que de la única persona que habló bien fue de Isabel de Zendal, y escribe: la mísera rectora, con el excesivo trabajo y rigores de los climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud, infatigable día y noche, y ha derramado todas las ternuras de la más sensible de las madres en el cuidado de los niños. Simplemente para acabar, Isabel de Zendal, mujer, madre, quiero reseñar especialmente esta frase de sacrificio sin esperar gloria, porque es uno de los principales rasgos que padres y madres desarrollamos en el cuidado de nuestros hijos. Sin esperar gloria, damos la vida de alguna manera por nuestros hijos. Y no solo de Isabel como enfermera y madre, sino también de España como madre patria, porque es precioso la expedición que se hizo, y aunque es una pena que hasta ahora no la hayamos conocido, ya podemos sabernos conocedores de la misma y a su vez contársela a aquellas personas que se le pueda interesar. Y os recomiendo que veáis la película, muy interesante, muy bonita, muy divertida, y que nos cuenta muchas cosas de nuestra historia. Buenos días a todos, muchísimas gracias, Carmen.
y al Instituto de Estudios de la Familia por esta oportunidad de hablar de mi admirada Hannah Arendt. Carmen lo sabe, soy un forofo de esta pensadora política del siglo XX. Pensando en las palabras que iba a decir hoy acerca de esta pensadora, me preguntaba qué puesto podría ocupar dentro del siglo XX, dentro de la constelación de grandes pensadores políticos del siglo XX. En un principio pensé, bueno, seguro que está entre los top 5, o sea, de los 5 mejores, pero luego pensé que realmente solo era comparable con otros 2 autores. Uno, Leo Strauss, judío, también nacido en Alemania, como ella, y otro pensador también nacido en Alemania, que es Carl Schmitt. No creo que fuera de estos 2 autores, por lo tanto estamos hablando de 3 autores, hay un pensador político más importante en el siglo XX. Solo estos pueden comparársele. Mirad que estamos hablando en todo caso de 3 pensadores que han nacido en Alemania, pero luego también pensando, me era muy evidente que de los 3, la más honesta, la más valiente, la mejor persona, sin parangón, es Hannah Arendt. De los 3, que es discutible intelectualmente quién es mejor, en términos morales no hay discusión, no hay debate. Gana Hannah Arendt por goleada, por coraje, pasión, búsqueda de la verdad, por un carácter insobornable, no se rinde, no se amilana, es valiente, rema contra viento y marea, no se doblega en circunstancias extraordinariamente difíciles, nada que ver. O sea, si hay alguien que honestamente busca la verdad de los 3, es ella. 3 autores, 2 hombres y una mujer, como digo, la mujer gana por goleada en términos morales, que están los 3 marcados por lo que, digamos, es la gran tragedia de la Alemania del siglo XX, por el ascenso de Hitler al poder, los 3, de un modo muy distinto. Hannah Arendt, de origen judío, ahora diremos algo biográfico, algunas notas biográficas de ella, pues tiene que emigrar, lo mismo que Leo Strauss, igual, judío, tienen los 2, huyen, se ven obligados a salir de Alemania y optar por el exilio, y ambos recabarán su vida y retomarán su vida en Estados Unidos ya hasta su muerte. Carl Schmitt, por el no judío, alemán de ascendencia no judía, en cambio el ascenso de Hitler le lleva a engañarse acerca de la bondad, de la idoneidad del nacionalsocialismo y de que eso pudiese suponer una respuesta válida para Alemania, de tal manera que tiene unos años, muy pocos, en que se afilia al Partido Nacionalsocialista Alemán. La verdad es que toda Alemania está marcada por este hecho, y bueno, es una herida que, como bien sabéis, llega hasta nuestros días. Apunto algunas cositas biográficas. Hannah Arendt nace en Hannover el 14 de octubre de 1906 y fallece en Nueva York el 4 de diciembre de 1975. Crece en Königsberg en el seno de una familia judía asimilada. Estudia filosofía, teología y griego en Marburgo, donde conoce a Martin Heidegger. Acude a sus clases. Atención, porque aquí está no un pensador político, es simplemente un pensador, pero aquí sí, casi sin discusión, podemos decir que con Martin Heidegger, alemán también, nos encontramos con el mayor pensador, ya sin adjetivos, del siglo XX. Martin Heidegger, lo mismo que con Carl Schmitt,
se deslumbra con el ascenso del nacionalsocialismo de Hitler, también se afilia al partido y es rector de la Universidad de Berlín, nombrado por Hitler. También, al poco tiempo, hay que decirlo, se arrepiente de ello. ¿Dónde está aquí la cosa? La cosa está en que Hannah Arendt se convierte en la amante de Martin Heidegger y mantiene una relación primero sexual y luego ya solo afectiva, hay que decir que hasta el final de sus días. Y a mí es una cosa que me llama muchísimo la atención, la cuento porque no deja de ser curiosa. Incluso cuando tiene ahí esa edad, que ya veis que murió relativamente joven, Hannah Arendt nunca retiró el retrato de Martin Heidegger de su mesa de trabajo. Y, bueno, ni su primer marido ni su segundo marido plantearon un problema. A mí esto se me escapa, pero bueno, lo cuento así. Fijaos que también de los nombres que he dicho, esto va a parecer un poco el hola, pero he mencionado también a Leo Strauss, judío, como Hannah Arendt, diferente a Hannah Arendt porque Leo Strauss desde el principio fue un militante sionista, por decirlo de alguna manera se hizo nacionalista judío casi desde el principio. En cambio Hannah Arendt solo toma conciencia y se identifica con el judaísmo con el ascenso de Hitler al poder. Mientras los judíos no son perseguidos en Alemania, a ella su condición judía le es absolutamente irrelevante, no forma parte de su vida y, como digo, solo por solidaridad, cuando empiezan los judíos a ser perseguidos, ella entra en una organización judía sionista. Pero bueno, os decía, se cuenta que Leo Strauss, cuando conoce a Hannah Arendt, intenta ligar con ella y Hannah Arendt le da calabazas. Si viéramos la fotografía de Leo Strauss entenderíamos bien por qué. Pero bueno, bromas aparte, eso significa que de los dos mayores pensadores políticos del siglo XX, nacidos en Alemania, de ascendencia judía y que luego desarrollan toda su vida intelectual y académica en Estados Unidos, jamás se hablaron y jamás se refieren uno al otro, digamos, en términos públicos, en términos privados sí, para ponerse a parir, pero en términos públicos nunca hacen referencias entre ellos porque hay como un odio y una enemistad extraordinaria. Bien, la directora de la tesis es Karl Jasper, sobre el concepto de amor de San Agustín, que tendría mucha influencia, es un pensador que tendrá mucha influencia en nuestra pensadora. ¿Qué ideas políticas tenía Hannah Arendt? Pues mirad, hay que decir que no es fácil ubicarla, no es fácil etiquetarla. Y para eso me voy a basar en un diálogo que ella tiene en 1972 en Toronto. Es un congreso, una reunión de intelectuales, donde ella es de algún modo la protagonista. Fijaos, 1972, ella fallece en 1975, o sea, le quedan 3 años de vida. Y uno de estos intelectuales, por favor, pensad el ambiente de los años 70, mediados de los 70, es un ambiente profundamente izquierdista, muy, muy influido por el marxismo. Y todos los que la rodean, incluso sus amigos, todos son de izquierdas y muy, como digo, influidos por Marx. Entonces, uno de ellos, Morgenthau, le pregunta: ¿qué es usted? ¿Es usted conservadora? ¿Forma parte de los liberales? ¿En cuál de las opciones actuales se encuadra usted? Quiere que se moje. Y Hannah Arendt contesta: no lo sé. Realmente no lo sé. Ni lo he sabido nunca. Y supongo que nunca he asumido una de esas posiciones. Usted sabe que la izquierda piensa que soy conservadora. Y los conservadores piensan a menudo que soy de izquierdas, o que voy por libre, o vaya usted a saber qué. Debo decirle que el asunto me deja completamente indiferente.
No creo que de esta manera las verdaderas cuestiones de este siglo vayan a recibir ninguna luz, sea del tipo que sea. No pertenezco a ningún grupo. El único grupo al que ha pertenecido ha sido, como usted sabe, a los sionistas. Pero eso, naturalmente, se debió exclusivamente a Hitler. Y fue solo entre 1933 y 1943. Luego rompí con ellos. Los sionistas ofrecían la única posibilidad de defenderse como judío y no como ser humano. Hacer eso último me parecía un gran error, pues si a uno le atacan por ser judío, debe defenderse como judío. No se puede decir, perdone, pero no soy judío, soy un ser humano. Esto es una sandez. Y este tipo de sandez me rodeaba por todas partes. No quedaba otra posibilidad, aunque entré en la política judía, aunque no realmente en política. Entré a hacer trabajo social y con ello me vi también de algún modo vinculada a la política. Y ahora añade, nunca fui socialista, nunca fui comunista. Mi medio familiar era socialista, mis padres eran socialistas, pero yo no lo he sido nunca. Nunca he pretendido algo semejante, así que no puedo responder a la pregunta. Y continúa. No he pertenecido nunca a los liberales. Se me pasó por alto el enumerar todo lo que no he sido. Nunca he sido partidaria del liberalismo. Recién llegada a este país, Estados Unidos, escribí un artículo sobre Kafka en mi inglés de entonces, muy vacilante, y la Partisan Review buscó a alguien para que lo pusiera en un inglés correcto. Cuando fui a la redacción para este asunto, leí el artículo y me encontré en él la palabra progreso. Les dije, ¿qué significa esto? Esta palabra yo no la he usado. Entonces, uno de los redactores se fue al cuarto de al lado, donde estaban sus colegas, dejándome sola, y le oí decir en un tono atribulado, pero si ni siquiera cree en el progreso. Esta es nuestra autora. Nunca creyó en el progreso. Jamás. Jamás. ¿Y esto qué significa? Esto significa que para ella la historia es siempre una aventura abierta, una aventura indeterminada, donde se pone en juego la libertad de las personas. Por lo tanto, no está escrita, no está definida el sentido de la historia. No está escrita. Y no está dicho que la historia siempre y en todo vaya necesariamente de peor a mejor o de más a menos. Es más, en términos de pensamiento político, la historia moderna puede ser descrita como la historia de una pérdida, de una carencia, de algo que hemos dejado en el camino, que hemos olvidado. La categoría que para Hannah Arendt va a utilizar para esto que se ha perdido va a ser la de la libertad política. Nosotros en la sociedad moderna abundamos, por decirlo así, en una libertad que es una libertad privada, es decir, del individuo concebido como individuo, en su vida en sociedad, con otros, en su capacidad de autodeterminación y de autonomía frente a otros. Pero ya no es la libertad de un pueblo que se reúne para hablar, para decidir, con categorías de discurso político, de tomas de decisiones. Y para Hannah Arendt esta es una pérdida muy importante, porque la dimensión de lo político es una dimensión que perfecciona, cumple y completa lo humano. De tal manera que en este sentido nuestra libertad privada es una libertad privada de algo que es importante y valioso y que ella encuentra precisamente en los griegos. Ella es una gran reivindicadora y es por decir así, es una lectora especialmente lúcida e inteligente del pensamiento de los griegos, también de los latinos, también de Roma, pero es verdad que ella se va a encontrar especialmente a gusto entre los griegos y va a rescatar para actualizar, para reproponer esta idea de libertad política, porque ella mantiene que una libertad solo privada y por lo tanto
que está fuera de esta dimensión de la esfera de los grandes asuntos públicos que a todos conciernen, es un empobrecimiento gravísimo. Por lo tanto, ella, por un lado, hace un trabajo de erudición, pero también hace un trabajo no solo erudito, no solo académico, sino que intenta transmitirnos el valor de estas cosas. Ella es una reivindicadora de esta libertad política. En su momento también reivindicó la Constitución norteamericana, que en gran medida bebe de estos valores. Pero ya solo quisiera, para ir terminando, destacar el carácter de coraje e insobornable lealtad con la verdad que, como decía al principio, caracteriza su vida. Ella, cuando un comando israelí en los años 50 captura al que podría ser tercero o cuarto en la línea de la jerarquía nazi, que se llama Adolf Eichmann, y se lo llevan a Jerusalén para hacer un juicio sumarísimo, ella pide ir allí de corresponsal para seguir ese juicio y lo que ve le hace descubrir cosas que no se esperaba, cosas muy desagradables que ya escribió en un libro que le atrajo muchos sinsabores, muchas amarguras, y que podéis encontrar también en una película magnífica que por favor no dejéis de ver, que se titula tal cual Hannah Arendt. Por favor, ved esa película, refleja con una fidelidad absoluta lo que ella cuenta, lo que ella vivió y a todo lo que se tuvo que enfrentar para contar. No voy a hacer el spoiler, pero también voy a terminar con una cosa que ella descubrió a partir de el estudio del proceso de Eichmann y de la propia figura de Adolf Eichmann, que es el organizador de los trenes y convoyes de judíos que fueron llevados a los campos de exterminio nazi. Ella descubrió, con eso también acaba la película, una verdad profundamente cristiana, profundamente agustiniana, que ella había leído pero no había terminado de caer en la cuenta, profundamente tomista, que es que solo el bien es radical, que en la raíz del ser, que en la raíz del mundo, que en la raíz de lo que existe, habita el bien. Solo el bien es radical, que el mal, frente a toda apariencia, frente a esa mentira que aparece con que se nos presenta como parece que es omnipotente, invencible, capaz de cubrirlo todo, en el fondo se mueve, como decía antes, en una mentira. Es una superficialidad y una banalidad absoluta. El mal es vano, es hueco, no tiene profundidad, no tiene raíz. Frente a eso no hay equilibrio, no es parangonable con el bien. El bien es la profundidad última de las cosas y donde todo lo que existe descansa y encuentra su consistencia. Este fue el legado de una mujer valiente, sabia y que todavía tiene mucho que decirnos. Muchísimas gracias. Pues apuntaba distintas cosas y fijaros, ¿no? Apuntaba unas palabras también para pensar, como decía Giovanni, ¿qué nos dicen hoy? ¿Quiénes son hoy? ¿Por qué las miramos hoy? ¿No? Me apuntaba algunas palabras, por ejemplo, mujer piadosa, de Egeria, mujer virgen, de Juana de Arco, sacrificio, de Zendal, y pensadora o sabia, de Hannah Arendt, ¿no? Nos habéis descrito unas mujeres que encajan, no me gusta la palabra encajar, pero que son la encarnación de ese genio femenino, ¿no? Con el que hemos titulado, con esa expresión de Juan Pablo II, mujeres fuertes, mujeres audaces, mujeres intrépidas, mujeres que sostienen el mundo de ayer, de hoy, de siempre, ¿no? Y pensaba frente a la semana en la que estamos, ¿no? Y al estereotipo femenino, y además también habéis mencionado, perdonad, algunos de vosotros, santos varones y hombres apasionados a su lado, hombres sabios, hombres, ¿no? Entonces, frente a la semana y los momentos que vivimos en los que estamos en esos clichés, en esos dibujos femeninos que estas mujeres, solo con conocerlas,
¿no? Se venden por sí mismas, no hace falta venderlas, solo hace falta mirarlas y ver su legado y ver lo que son, ¿no? No sé, es lo que me planteaba y es lo que queremos también plantear desde el Instituto de la Familia, con la mirada a estas grandes mujeres que las ha habido ayer, hoy y siempre, y es lo que me hacía pensar, ¿no? Vuestros dibujos, aparte de poder conocer y que nos habéis ilustrado con cada una de ellas. No sé si queréis alguien de los asistentes comentarnos alguna palabra, alguna pregunta. Yo lo enmarcamos estos perfiles de mujeres en el hoy, ¿no? Porque pues ¿cómo reivindicamos hoy a la mujer? ¿Nos sentimos reconocidos en ese feminismo? No sé si queréis hablar de esto, es muchísimo y el tiempo es... todas esas cosas me vienen, ¿no? No sé si os apetece decir algo sobre esto, alguno de los que me acompañan en la mesa. Giovanni lanzaba también esa... ¿qué nos dice hoy? ¿Quién es hoy Juana de Arco? ¿No? Esas Egeria, mujer intrépida, apasionada, las que habéis, no todas, es que pues bastaba con mirarlas. No sé si os apetece decir algo a los asistentes, os damos la palabra, alguna reflexión, contextualizándolo en estos días que estamos viviendo, ¿no? En el hoy. ¿Por qué las conocemos menos hoy a algunas figuras femeninas, estas u otras? No sé si os apetece contestar ante... Bueno, en el caso de Egeria es que llama la atención, ¿no? que efectivamente no es conocida, siendo además de origen hispano-romano, ¿no? y mucha gente la conoce, lo que he comentado, ¿no? Cuando van a Tierra Santa y llevan guías y dicen, bueno, pues por aquí estuvo, además la llaman la monja Egeria por aquí, pero es verdad que pues no sabría decir muy bien... en el caso de una mujer romana, hispano-romana, quizás por la época en la que vivió, ¿no? O sea, lo que ha trascendido es ese mundo de Roma, el mundo a veces un poco imperialista, el mundo de la guerra, y quizá estas cosas han quedado un poco atrás. También es verdad que el relato de Egeria se encontró muy tarde, se encontró en el siglo XIX, este manuscrito, este itinerario, ¿no? Pero sí que hay que ponerla en valor, ¿no? Porque al margen de lo que hizo, ¿no? Una mujer viajera, que en aquella época lógicamente era complicado, también nos aporta muchas cosas hoy en día, ¿no? Porque hay muchas cosas que leer en el libro, pero ella, además ha dicho aquí, dando el perfil de otras mujeres, ¿no? Ella hizo este viaje porque buscaba una cosa, y lo dice muchas veces, dice, yo busco la verdad, y por eso hago este viaje, busco la verdad. Entonces, al margen de que sea una mujer, sea un hombre, ¿no? Esa búsqueda de la verdad es lo que deberíamos poner siempre sobre la mesa. Yo creo que esto no se aplica mucho a Juana porque efectivamente es un personaje pop, Juana. Lo ha sido desde el momento en que ha muerto. O sea, ya nos cuenta los procesos, tanto el primero como el segundo, que en el momento en que ha muerto fueron muchísimos los que se dieron cuenta al instante de que habían metido la pata, como decís vosotros en España. Se habían matado una santa en lugar de matar a un hereje. Incluso los que más detractores. Y es un personaje pop hoy en día. Os doy uno de los ejemplos de poder leer la figura de Juana, que es la de la comunidad queer o LGBT. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, esto es un ejemplo mío, ¿vale? Ahora esto me hace sentir enormemente viejo. Cuando tenía como 13 años había un juego de cartas muy famoso que se difundió, a lo mejor los que tienen miedo se recuerdan, se llama Yu-Gi-Oh! Era un juego de cartas y yo me acuerdo cuando empecé la colección abrí el primer paquete y el primer paquete es un juego japonés, con monstruos en plan Pokémon, para entendernos. La primera carta era Santa Juana de Arco, así. Y eso era el 2000 y bueno, ya. Pero yo creo que para contestar a tus preguntas hay dos razones generales. La primera es una razón efectiva. Es verdad, o sea, es inútil negar que el papel de la mujer ha mejorado y se ha ampliado a lo largo de los últimos 150 años, de eso estamos todos contentos. Esto pero hace que en los precedentes miles y miles de años, efectivamente, las mujeres tenían más dificultad, en la gran mayoría de las sociedades, más dificultad a acceder a la instrucción y entonces a poder escribir, y si quieres dejar huella tienes que escribir. Y por lo tanto también a recubrir cargos importantes, y si quieres dejar huellas, tienes que haber recubierto cargos importantes para que alguien se recuerde de ti. Luego, la segunda razón, yo creo, es también una cuestión de sensibilidad.
Nosotros ahora estamos buscando, y es justo, exacto, estamos buscando grandes figuras femeninas en el pasado. No siempre en el pasado se buscaban grandes figuras femeninas, porque la sensibilidad de aquel tiempo era que no era tal que interesase estas figuras, simplemente. Entonces es muy bueno el trabajo que estamos haciendo nosotros aquí, porque es verdad que por la sensibilidad del tiempo no era tan importante, o por lo menos no teníamos esta necesidad, ¿no? Entonces estamos de alguna manera haciendo un trabajo de restauración, de recuperación, mejor, más recuperación que restauración del pasado, creo, ¿no? ¿Apetece decir algo? Pues yo quiero comentar de Isabel en concreto. Es una vida ordinaria que hoy en día sabemos que era extraordinaria. Y lo que me gusta de su figura es que es como la figura de miles de hombres y mujeres que aparentemente pasan desapercibidos, pero que tienen un papel trascendental, como por ejemplo, si indagáis en la historia de vuestras familias. Que no conozcamos lo que ocurrió en el pasado no quiere decir que no ocurriera, porque hoy en día a veces tenemos una visión muy negativa del pasado, sin negar que ha habido circunstancias de desigualdad en cualquier momento de la historia. Yo no diría que ahora hemos mejorado muchas cosas, pero que no se ha erradicado el mal, sería una ingenuidad. Cada momento de la historia tiene sus circunstancias que superar. Entonces, la vida de una persona como Isabel de Zendal, pues ella en ningún momento buscaba un puesto de responsabilidad para ser famosa. Lo que buscaba era hacer bien lo que tenía que hacer. Y eso ahora sabemos que fue extraordinaria, pero como multitud de hombres y mujeres en el pasado. Entonces, a veces tenemos una visión como muy negativa de las mujeres, no se sabe nada de ellas porque estaban marginadas. Bueno, estaban donde querían estar, entre comillas. La mayoría estaban donde les había tocado estar, como nos pasa a los que estamos aquí, en esta misma sala. Entonces, esa visión a veces tan revanchista del pasado, haciendo una negación del papel normal de la gente, como si ese papel normal hubiese sido siempre desde la explotación, a mí no me gusta, precisamente porque además nunca he creído en eso que dicen de las mujeres en el pasado no trabajaban. Una porra. O sea, porque precisamente yo que vengo de familia gallega, cuando me he visto embarazadísima a dar clase a las 8 de la mañana o en una guardia, pensaba en mis bisabuelas que estaban en el campo. Entonces, eso de que la mujer no trabajaba, pues ha sido un grupo muy reducido de mujeres burguesas en 1 o 2 siglos. El resto de las mujeres, y en la antigüedad aristócratas, pues trabajaban, como nos toca a todos, hombres y mujeres. Entonces, yo más bien me gusta este papel porque ella, sin ser importante, lo ha conseguido, pero que no quiere decir que no fuesen importantes esa gente que no conocemos su historia. En el caso de Hannah Arendt, su condición femenina respecto a el papel que ha jugado en la historia del pensamiento político es irrelevante. O sea, es irrelevante, no es ni más ni menos conocida de lo que lo sería siendo hombre. De igual modo que es irrelevante la cuestión hombre y mujer en su pensamiento político. Simplemente es irrelevante. No lo considera. No ve que eso sea una cuestión que tenga una diferenciación decisiva o cualitativa a la hora de considerar ni la historia, ni el pasado, ni el presente. Y a ella, fijaos una cosa muy, muy importante. Salió también en el congreso que hemos tenido recientemente la semana pasada. Si algo no fue Hannah Arendt y por su carácter algo no le era justo ir de víctima. Es decir, una mujer judía que nace en Alemania, que le vive plenamente el nazismo, que tiene que huir, que tiene que pasar a Francia, que en Francia está en un campo de concentración, que se escapa del campo de concentración, pasa a España y gracias a España luego consigue ir a Estados Unidos. Sobre cualquier otra cosa le repugnaría ir de víctima, sobre cualquier cosa. Eso lo tengo clarísimo. O sea, por los años que llevo leyéndola y estudiándola, nunca iría de víctima, nunca iría de judía, la habéis leído, hemos oído, es decir, de judía para luchar, no para ir de víctima. Nunca explotó, la persecución real, fijaos si fue real, que ella como judía
nacida en Alemania tuvo, o sea, jamás, jamás, jamás. Y una de las cosas que nos puede transmitir a todos nosotros es esto: no vayamos de víctimas, nunca. Y cuando nunca es, nunca. O sea, y yo creo que esto es también un legado implícito de su vida y de su obra. Y luego os aseguro que cuando veáis la película y entendáis también lo que le tocó pasar por adoptar posiciones políticamente incorrectas, y sin embargo nunca sucumbió al victimismo. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros, a los que nos habéis acompañado en la mesa, porque yo creo que hemos disfrutado mucho. Espero también que los... ¿hay alguien más que quería hacer? Que partimos de ahí. Es verdad que la palabra igualdad es una palabra manida, malentendida, y igualdad en la diferencia, igualdad en dignidad, en derechos, en valor, pero en la diferencia. Claro que sí. Así que, bueno, pues agradezco muchísimo desde el Instituto de la Familia, desde la Unidad de Igualdad, desde los organizadores de este acto, de verdad, los profesores. Hemos disfrutado mucho y espero que los asistentes pues también hayáis disfrutado mucho ante estos profesores que nos han dado luz de estas figuras femeninas, como he dicho antes, audaces, intrépidas, que sostienen el mundo, que han sostenido y que siguen sosteniendo el mundo, pero no solas, junto a los hombres, junto a hombres buenos, a varones, a santos varones y a hombres que han acompañado y nos acompañan en todos los tiempos, no en confrontación, no en lucha, sino en algo mucho mayor, incluso que la complementariedad, en donación y en comunión. Así que espero que hayáis disfrutado este acto tanto como creo que los de la mesa, que siempre los de la mesa pues disfrutamos mucho, y también a los que nos habéis acompañado. Y estáis invitados también mañana al café coloquio de Audacia y Feminidad, que será mañana a las 3:30 aquí en la sala de tesis, para finalizar un poco con las actividades de esta semana y de reflexión sobre la feminidad que tenemos esta semana. Muchas gracias a los profesores y muchas gracias también a los asistentes.